Bueno, vamos a tener una luz. Estas pláticas recordemos la historia reciente, los que la vivimos y los que no la vivieron, los más jóvenes. La magnífica revista Contralínea, de las pocas revistas en México que hace una revista con periodismo de investigación. Estamos hablando del periodo de Vicente Fox. Miren, aquí está el señor director de Pemex, Suárez Coppel. Bueno, esto lo publicó Contralínea, ¿no? En este periodo, fíjense nada más, fíjense los panistas corruptotes en qué se gastaron el dinero. Que no es de ellos, ¿eh? Aquí le quitaron dinero a niños con cáncer, a gente que necesitaba vacunas. Aquí se les explica en qué se gastaron los 400 hospitales abandonados, el déficit de 210,000 médicos, el déficit de 430,000 enfermeras. Pues porque vean a los panistas comprando un sándwich y unas papas fritas por 2,000 pesos. 2,000 pesos el sándwich y unas papas fritas. Houston, 2005, un almuerzo, 13,000 pesos. 13,000 pesos un almuerzo. 2001, Nueva York, 20,000 pesos por noche en el hotel de lujo New York Palace, con pisos de mármol, estructuras italianas, chimeneas de mármol rojo. Septiembre de 2002, vuelo a Londres en primera clase, 60,000 pesos el boleto. Noviembre de 2003, pago de hotel, 63,000 pesos por una semana. Miren, panistas, si ustedes no nos quieren decir en qué se gastaron el dinero, aquí está en qué se gastaron el dinero. Lo dilapidaron, se comportaron como jeques petroleros. Miren, Juan José Suárez Coppel, taxi limusín, 1,500 pesos. Su estancia en el Hotel Mandarín Oriental le costó a Pemex 23,000 pesos la noche. A cuenta del erario se fue al teatro y le costó 3,000 pesos. Ahí está en qué se gastaron el dinero. Pero además solaparon la corrupción de gente como Romero de Champs. Aquí está Romero de Champs con uno de sus relojes que cuesta entre 40,000 y 200,000 pesos, Audemars Piguet. Y aquí está Felipe Calderón, panista, bien contento con Romero de Champs, y también la señora Georgina Kessel, secretaria de Energía. Y aquí están los dos agarrándose la manita y viéndose a los ojos de manera muy tierna. Romero de Champs y Felipe Calderón. No lo tocaron ni con el pétalo de una rosa. No lo tocaron ni con la pluma de un colibrí bebé. Ni con un osito de peluche. Con nada los tocaron. A ver, Fox, explícanos a los hijos de Marta Sagún y sus contratos en Pemex para oceanografía. Y a ver, Vicente Fox, explícanos por qué permitiste que Roberto Hernández, ex dueño de Banamex, vendiera ese banco mexicano, el más antiguo de México, a los norteamericanos de Citigroup y se quedó con todo el dinero porque no pagó impuestos. Recordemos, mexicanos, que cuando gana Vicente Fox las elecciones del año 2000, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, que después de haber ganado las elecciones, inmediatamente se puso a trabajar, el señor Fox se fue de vacaciones a una isla del Caribe, propiedad, sorpresa, de Roberto Hernández, el que dejó de pagar 35,000 millones de pesos que no entraron a las arcas públicas. 35,000 millones de pesos. A pesos del año 2000. Un dineral.
Esa es la manera de comportarse de los panistas. Nepotismo, corrupción, solaparon la corrupción, tuvieron el mejor precio del petróleo en la historia de México. Así de sencillo. ¿Y en qué se gastaron el dinero? Le agradezco mucho a Imelda, dice que es un placer escucharme. Carlos Gutiérrez, toda la razón, privatizaron carreras con contratos leoninos, efectivamente, coincido totalmente contigo. Y como dice Richard DRM, pues todos a salir a votar el 1 de agosto. Y además, Guadalupe Arellano nos recuerda también que, según eso, Roberto Hernández compró Banamex con dinero del pueblo de Veracruz. Saludos a Ceci Sosa. Pues les estamos recordando su pasado. Miren, yo a veces he comentado aquí del grupo español Café Quijano con una canción que dice: lo malo que tiene el pasado es que no lo puedes negar. Entonces, ni modo, panistas, les vamos a recordar su pasado. Ustedes permitieron, a diferencia del gobierno de la 4T, que grandes empresarios no pagaran impuestos. Miren nada más qué fue el sexenio panista para las arcas públicas. Devoluciones totales de impuestos quiere decir que no pagaron. Vean cuando ingresa Vicente Fox, estamos hablando de 75 mil millones de pesos, 75 millones de pesos, 75 mil millones de pesos, que cuando se va Vicente Fox ya habían crecido a 171 mil millones de pesos. Y para 2011, un año antes de que se fuera Felipe Calderón, ya andábamos en 220 mil millones de pesos no pagados al erario. 1.6 billones de pesos que permitieron de no pago de impuestos. Y entonces, como sus grandes empresarios amigos no pagaban impuestos, ¿quién va a pagar estos impuestos de estas grandes empresas? Pemex. Y entonces llevan a una cosa verdaderamente kafkiana para pagar un nivel de impuestos que no los paga ExxonMobil, que nunca los ha pagado Shell, que nunca los ha pagado ni los pagará jamás British Petroleum o Total o Petrobras. Pero vean, entre 1990 y 2006, quiere decir Salinas, Zedillo, Fox, Felipe Calderón, los empresarios no pagan impuestos. Pues que los pague Pemex. Sí, pero que los pague Pemex quiere decir que los paguen todos los mexicanos. Y entonces tenemos una empresa que estuvo pagando durante varios años más del 100% de sus utilidades. Miren, a lo mejor aquí me sigue alguien que tiene un negocio. Bueno, pues díganme si un empresario puede sobrevivir si tiene que pagar de impuestos más del 100% de sus ganancias. Oigan, ninguno, ni una taquería de suadero, ni una panadería, ni alguien que venda tacos de canasta, si tiene que pagar de impuestos más de lo que gana, puede sobrevivir. No nada más es Telmex o una televisora, no. Nadie puede sobrevivir pagando ese nivel de impuestos. Bueno, panistas, esto es corrupción. Esto es corrupción. Esto no es posible. Esto lo permitieron. Bueno, le agradezco a Adriana que nos informa que hoy, en vez de Mario Campa de 4 a 5 de la tarde, va a estar Manuel Ibarra, que también los invitamos a ver, a Manuel Ibarra. Bueno, y como comentábamos, bueno, también saludos a Aguascalientes, a Jorge Herrera, gracias a los comentarios de Ramón Martínez, saludos a Tamaulipas, a Miguel Gutiérrez, y como dice Lupita Lemos, que me encanta su comentario, dice: mendigos, desgraciados, panistas y priistas ratas, por eso están chillando. Pues créeme que sí, Lupita, porque yo creo que ellos añoran comprarse sándwiches de 2,000 pesos y almuerzos de 13,000 pesos, y luego nos vienen a querer engañar a los mexicanos
contándonos que están muy interesados en México, en los organismos autónomos, en la defensa de la Constitución. Y miren, cachetada con guante blanco. Yo quiero que si estoy mintiendo, se comuniquen ahorita y pido disculpas a los panistas y las panistas si me dicen qué grandes obras de infraestructura hicieron los panistas en 2 sexenios. Pidieron prestado 5 billones de pesos panistas. Tuvieron ingresos por 7,5 billones de ingresos petroleros. Tuvieron a su disposición 12,5 billones. 12,5 billones, más del costo total de la deuda externa. ¿Construyeron un aeropuerto como el Felipe Ángeles, que ahí va? No. ¿Construyeron un tren como el Tren Maya? No. ¿Construyeron un corredor logístico entre Salona Cruz y Coatzacoalcos para unir el Pacífico con el Atlántico? No. ¿Construyeron una refinería? No. Panistas inútiles solo pudieron construir una barda. A ver, panistas, yo sé que les da coraje que sean incapaces de construir tanques de almacenamiento, oleoductos, porque ustedes nada más tuvieron capacidad de construir una barda y la porquería esa de la Estela de Luz, donde se gastaron más de 1,000 millones de pesos. Pero además el gobierno de la 4T, cuando empieza a entregar estas grandes obras, a diferencia de ustedes, lo ha hecho con ingresos menores de petróleo, con una de las peores pandemias, la peor pandemia en los últimos 100 años, y además con obras inconclusas que ustedes dejaron. Por ejemplo, Peña Nieto dejó inconcluso el tren rápido que debe de comunicar la Ciudad de México con Toluca. Y entonces el gobierno de la 4T tiene que hacerse cargo de lo que ellos no pudieron hacer en 6 años. En 6 años no pudieron construir en 6 años un tren entre Toluca y la Ciudad de México. Bueno, pues el gobierno de la 4T en menos de 6 años va a construir un tren que va a conectar gran parte de la península de Yucatán. Ustedes también podrían haberlo hecho, pero además yo quisiera que también los panistas nos dijeran qué programas sociales de beneficio general instrumentaron en sus sexenios, porque este gobierno, con todas las restricciones económicas que tienen ahorita más de 200 países en el mundo, ha instrumentado, ha implementado, ha consolidado el apoyo a adultos mayores, a personas con discapacidad, becas a estudiantes, jóvenes construyendo el futuro que se están integrando al mundo laboral. Eso lo hace un gobierno que maneja de manera honesta los recursos públicos, y aunque les dé coraje. Y en cambio ustedes metieron a mercenarios de las transnacionales, y aquí sí me refiero de Salinas, Zedillo y compañía, como al señor Pedro Aspe, al tal Ramírez Corzo, a Reyes Heroles, que los pusieron a dirigir Pemex, y luego panistas, ustedes terminan y luego se van a contratar con sus verdaderos jefes. Que no me vengan a contar que Georgina Kessel es experta en el sector eléctrico como para que sea ser contratada como consejera por Iberdrola, que entre paréntesis es una empresa vasca que tiene hoy fuertes problemas en España por casos de corrupción. Miren, esto es como los imanes. Los corruptos se juntan con los corruptos. Y luego ahí tenemos al Suárez Copel, al de los sándwiches de 2,000 pesos y los almuerzos de 3,000 pesos, dando contratos a Jacobs Engineering, y después cuando termina y deja Pemex, se contrata como achichincle de Jacobs Engineering. Dudo mucho que el señor Juárez Copel pueda aportar, salvo información confidencial que se ha de haber robado de Pemex a Jacobs Engineering.
Pero además los panistas hicieron lo mismo que los priistas. Desviaron dinero de Pemex a campañas electorales. Por ejemplo, Felipe Calderón desvió 200 millones de pesos para apoyar a Juan Buenotorio, que lo querían hacer gobernador de Veracruz. 400 millones de pesos, de los cuales 200 millones fueron a la campaña de Juan Buenotorio para la gubernatura de Veracruz. Y bueno, increíblemente se nos está acabando el tiempo, se va rapidísimo. Yo sí quisiera que se investigara el fraude electoral de 2006. Panistas, gobernaron mal. Fox gobernó mal, ustedes gobernaron mal. Gobernaron tan mal, pero tan mal, que perdieron las elecciones en 2006. Y entonces el tramposo de Fox, en una actitud totalmente antidemocrática, trató de sacar a Andrés Manuel López Obrador de la contienda por la presidencia de la República. Fue el famoso desafuero en 2005. Le tenían miedo a Andrés Manuel López Obrador. En 2006, los mexicanos nos dividimos en dos. Los demócratas, lado izquierdo, voto por voto, casilla por casilla. Mientras que los panistas, y esto fue textual en la entrevista que Felipe Calderón le dio a Denise Merker, que dijo, yo ya gané, haiga sido como haiga sido. Sigo invitando a los que niegan el fraude, sobre todo profesores universitarios de ciencias sociales, que he escuchado que niegan el fraude, pues que ya este libro que se publicó por ahí de 2007, 2008, pues ya tuvieron 13 años para leer el magnífico libro, que es un compendio del doctor en física Jorge Alberto López Gallardo, de la Universidad de Texas en El Paso. Ya léanselo, sean serios y luego digan que no hubo fraude. Les recuerdo, la diferencia en el porcentaje de votos, ya con trampa, fue apenas de 0.7, una diferencia mínima de 250,000 votos. Bueno, también les recuerdo que en 2006 hubo una elección muy cerrada donde Romano Prodi le gana por 25,000 votos al primer ministro Silvio Berlusconi, que se quería reelegir, por apenas 0.1%. Miren, los italianos no tuvieron que hacer ninguna marcha, se hizo voto por voto, casilla por casilla y se volvió a contar. Pero vean la actitud democrática de Romano Prodi. Romano Prodi, que había ganado, nunca se opuso al nuevo conteo. Pero no nada más Europa, Costa Rica, también hubo elecciones en 2006. Y Arias le ganó por 0.2 a Solís, 3,200 votos. Pues se tardaron un mes, pero volvieron a contar los votos. Y el que había ganado, Arias, nunca se opuso al nuevo conteo. ¿Qué pasó en México? ¿Podemos decir que Calderón nunca se opuso al nuevo conteo? Pues claro que no, claro que los panistas hicieron de todos. Ahí está Diego Fernández de Ceballos cabildeando en la Suprema Corte de Justicia porque los panistas tenían pavor, verdadero pavor, que se abrieran los paquetes electorales, pavor del bueno. ¿Por qué? Pues porque sabían que si se abrían los paquetes electorales, como se hizo en Italia y como se hizo en Costa Rica, se habría demostrado el fraude de 2006. Y vean en ese fraude, por ahí alguna vez les comenté, les comparto esta publicación de septiembre de 2006 en alternet.org. Halliburton se robó las elecciones en México y vean aquí lo que dice la manita y el cuadro en rojo. Calderón comenzará la privatización de la Compañía Nacional Petrolera de México y entregará los recursos que hoy pertenecen al pueblo de México a las corporaciones norteamericanas. Se publicó en septiembre de 2006 en Estados Unidos. Felipe Calderón intentará privatizar Pemex
para pagarle a los que solaparon su fraude. Bueno, quiero terminar con la farsa de la guerra contra el narcotráfico, porque Calderón favoreció siempre al cártel de Sinaloa, y no lo digo yo, New Republic en los Estados Unidos tenían bien detectado a Calderón. A ver, Fox y Calderón no han dicho por qué pusieron a Genaro García Luna en la cúspide de la cuestión de la seguridad en México, hoy detenido, acusado de narco en los Estados Unidos. Pero además los números son desastrosos en esta supuesta guerra al narco. Vean estos datos del Consejo de la Judicatura Federal y del Departamento de Estado de los Estados Unidos. 120,000 detenciones, consignaciones y averiguaciones de personas que nada tenían que ver con los cárteles. 120,000 y solamente 2 averiguaciones previas consignadas por lavado de dinero. Nada más, así de sencillo. Pero vámonos a los muertos. Tan solo entre diciembre y febrero, más de 23,000 civiles asesinados extrajudicialmente, casi 4,000 niños huérfanos, 110 niños asesinados. Este cartón de Hernández magnífico: para que la droga no llegue a tus hijos, te los estamos matando. Eso lo inauguró Felipe Calderón, desató la violencia en el país, asesinados escoltas de Peña Nieto. Estas escenas que parecían Irak, no, eran Tijuana, frentes de guerra con tanques, soldados que matan a un joven que desobedeció un alto, disparan más de 100 veces contra mando policial muerto en Sinaloa, familia asesinada en Sinaloa, jovencitas de Michoacán porque entró al ejército a Patzingán, en Jalisco asesinado un rockero, matan a mujer embarazada en Retén. ¡Qué desastre con Calderón en esta supuesta guerra al narco! Todavía recuerdo estos jóvenes de excelencia, egresados del Tecnológico de Saltillo, que fueron asesinados mientras estaban haciendo su posgrado en el Tecnológico de Monterrey. Les quitaron sus credenciales de estudiante, quitaron las cámaras, decomisaron las cámaras del TEC de Monterrey, les pusieron fusiles en las manos y los acusaron de narcos. Esto fue el sexenio de Felipe Calderón, la violencia extrema, la Policía Federal tomando de manera violenta las instalaciones de Luz y Fuerza del centro, los trabajadores obligados a trabajar. Vean esta foto de la Policía Federal con una suástica nazi. Esta represión, vean la represión en la época de Calderón. Oigan, pues sí queremos que se investigue qué pasó con el cierre de Luz y Fuerza del centro para favorecer a empresas españolas.